Tacuba, Ciudad de México. Una colonia famosa, de calles angostas y fachadas humildes, donde el bullicio diario solía mezclarse con el murmullo de las radios, las risas de los niños y los gritos de los vendedores ambulantes. Era septiembre de 1942, cuando el país entero, todavía convaleciente por la guerra mundial al lado del océano, se estremeció ante una noticia que parecía salida de una novela de horror. Un joven estudiante de química de la Universidad Nacional, inteligente, educado y callado, había sido descubierto como autor de una serie de asesinatos brutales. En este episodio de Oscuridad desentrañaremos el caso de Goyo Cárdenas, su infancia, su mente, sus crímenes y, lo más inquietante de todo, su renacimiento como símbolo del sistema penitenciario mexicano. Así que prepárate, ponte cómodo, sube el volumen, porque estás a punto de conocer todo sobre cómo, cuándo, dónde y qué pasó sobre Goyo Cárdenas, el estrangulador de Tacuba. Bienvenidos a Solo Dios Sabe. Atención. El siguiente video contiene material audiovisual no apto para todo público. Todo el contenido mostrado es meramente por entretenimiento. Se recomienda discreción. Solo Dios sabe. El podcast. Temporada 4. Buenas noches, serafines. Han vuelto a cruzar la puerta. La oscuridad nos llama. Abran sus mentes y déjense arrastrar por los misterios más profundos de nuestra realidad. Junto a nosotros, como siempre, nuestro cómplice, Güero Orozco. ¿Estás listo, Güero? Serafines, Brandon, estamos listos para una nueva aventura en un episodio más de este podcast. Y pues bueno, estoy muy contento, como siempre, de poder seguir con esta cuarta temporada. Esperamos que a los serafines les esté gustando pues todo lo nuevo que traemos para ellos. Y pues sin duda estoy ansioso de que nos cuentes este nuevo tema que traes para todos nosotros. Muy bien, vamos a dar introducción al segundo capítulo de esta cuarta temporada. Por ahí ya nos presentaste el primer capítulo de esta cuarta temporada, un capítulo algo fuerte. Fuerte, sí. Pero que bueno, les recomendamos que vayan a verlo. Este capítulo vamos a hablar de Goyo Cárdenas. Okay. Mejor conocido como el estrangulador de Tacuba. ¿Habías escuchado algo de él? ¿Te había sonado en algún lado? No, la verdad es que desconozco totalmente el tema. Creo que seré un espectador más de este tema. Muy bien. Va a estar bastante interesante este caso y sobre todo va a ser un caso bastante corto. Okay. Porque, bueno, no hay tanta información relevante al caso, pero hay por ahí algunos datos interesantes de este personaje. Y hemos analizado que varios de los criminales que hemos tocado en este podcast tienen... la gran mayoría de ellos tienen un cierto grado de inteligencia, sí, que bueno, no todo lo ocuparon para cosas buenas, sino sí, al contrario, lo utilizaron para facilitar más sus crímenes, ¿no? Así es. Y este va a ser un caso parecido o un caso relacionado a esa característica. Uh-huh. Este hombre tenía una gran capacidad intelectual que incluso era mediáticamente conocido en México
pero que nadie sabía del lado su lado Malo. oscuro, Ajá. su lado malo, que pues siempre estaba ocultando, y que bueno, gracias a ese lado oscuro pues se ganó su famoso apodo, y sobre todo se ganó el título de ser el primer desvividor en serie en la historia moderna de México. El Ok, primero. El primero. De todos los que hemos hablado, él Ajá. es el primero. Ok. De la historia moderna de México, porque Wow. o de la que se tiene más información. Ok. Pero bueno, les presento a Goyo Cárdenas, mejor conocido como el Uy. estrangulador de Tacuba. Por ahí, bueno, una imagen que le estamos compartiendo, que bueno, sí podemos notar algunos rasgos físicos de que tenía un intelecto, de que era dedicado a sus estudios, ¿no? Incluso pues ahí se puede ver con una seriedad algo peculiar, sí, que más adelante les tiene voy a algo en platicar. en su rostro, hasta en su forma de posar para la foto. Para la foto. Que sí es diferente. Es a los diferente, demás, sí. exacto. Sí. Gregorio Cárdenas Hernández nació en 1915 Ok. en la Ciudad de México. Ujú. Durante su infancia fue un niño destacable en sus estudios, e incluso su capacidad intelectual era mayor al promedio en esos años. Ok. A pesar de esta notable educación, Gregorio sufrió un daño neurológico provocado por una encefalitis temprana, motivo por el cual su comportamiento comenzó a cambiar por uno más agresivo o de poco autocontrol. Ujú. Este comportamiento se vio reflejado principalmente en la escuela, pues Gregorio era un niño tímido, y cambió radicalmente a un niño problemático, Ok. ¿sí? A tal grado de afectar o molestar a sus compañeros de clase, ¿sí? Ujú. Algunos ejemplos es que algunas veces les quemaba el cabello a sus compañeras, Ujú. e incluso llegó a ofrecer o a vender dulces con excremento, que no se sabe si era humano o de algún animal. Pero, o sea, fue un cambio muy, muy radical, que obviamente tanto en su familia como en la escuela notaron ese cambio, porque pues bueno, no se lo esperaban de él. O sea, ya lo hacía con malicia. Sí, Ya- sí, o sea, sí. ya no solo era... Y sabía lo que estaba haciendo. Ajá, o sea, ya no era tanto algo accidental, sino sabía lo que estaba haciendo y era por malicia. Por malicia. Ok. Y eso fue lo peor, que pues sí sabía lo que estaba Exacto. haciendo. Por si fuera poco, este comportamiento por parte de Goyo también comenzó a aplicarse en animales, pues durante su infancia y adolescencia, Ujú. Goyo desvivía pollos, conejos, pájaros, etc. Wow. Los tipos de tortura que Goyo aplicaba sobre los animales eran muy crueles, que ni se los pueden imaginar, ni se los voy a platicar, porque eran muy extremos. Fíjate que esto me recuerda a Ed Kemper, que, Ed que Kemper, también en su infancia le quitaba la vida a gatos, a animales, pues, pero concretamente a gatos, que hasta los enterraba y luego los desenterraba y les quitaba la cabeza. O sea, ya desde pequeños sí empiezan a presentar esta conducta anormal y problemática, pero sobre todo, o sea, no tanto lo problemático, sino como siniestra, Sí. o con ganas de destruir, de quitarle la vida a demás seres, ¿no? Sí, porque lo hemos visto en esos casos. O sea, al principio no recuerdo si era Garavito o era Pedro Alonso López, Ajá. pero uno de ellos también empezaba a torturar animales, y al principio lo hacían como para sacar su coraje, porque Sí, pues obviamente creo que era Garavito. creo que era Garavito, o sea, no sacaban como que su coraje Ajá. en una persona, porque pues era muy obvio que pues, le Sí. iban a responder, Sí, pero sí lo hacían con, en este caso, animales que no se podían defender. Claro. Y en un principio lo hacían para sacar todo ese coraje, pero después descubrieron que les empezaba a gustar eso. Ujú. Empezaron a mejorar esa tortura sobre esos animales, y ya después pues viene ahora sí que las cosas peores, que era cuando ya lo aplicaban a otras personas. Sí, es que llega un terceros. momento en el que ya eso ya no les llena. O sea, quieren más y más y dicen, bueno, ahora ya lo hice con animales, ya sé lo que se siente. Ahora quiero saber qué se siente con una persona. Con una persona. Claro. Y pues eso es lo que va, pues sí, o sea, por no decir mejorando su forma de pensar también, porque eso también afecta mucho su forma de pensar, porque como comentas ahora, ¿qué se sentirá hacer eso, pero con un ser humano? Pues de Cambia hecho, completamente la perspectiva. de hecho, Ed Kemper lo dijo. O sea, él le quitó la vida a su abuela para ver qué se sentía.
quitarle la vida a una persona. Después se la quitó a su abuelo para que no se enojara por lo que hizo con la abuela. Si no han visto el capítulo de Ed Kemper, ahí lo pueden ver, que también es increíble, pero, o sea, me recuerda mucho a Ed Kemper, sí. Y hay muchos casos parecidos así, con este tipo de infancia, ¿no? Porque casi todos les ocurre en esta etapa. Goyo, además de sus problemas mentales, comenzó a tener dificultad para controlar su esfínter, por lo que llegó a sufrir enuresis, espero que se pronuncie así, que es, en pocas palabras, mojar la cama. Sí, enuresis. Hasta los 18 años. Sufrió esta condición hasta los 18 años, además de los problemas que tenía de su cerebro, de su cabeza, también con este control de esfínter. Oye, hasta sus 18 años. Antes de que continúes, no sé si lo tengas por ahí, pero hay una cuestión que ya ves que hay personas que se dedican como a caracterizar o a, no sé cómo sea la palabra correcta, pero a decir, si la persona presenta estos síntomas, es un notable o potencial asesino en serie. Uh-huh. Que de hecho así han agarrado a muchos asesinos porque saben lo que van a hacer después. Hay gente de la policía, del FBI que se dedica a hacer esto. Y hay una característica muy especial que se llama, creo que la trifecta McDonald o algo así. Okay. Que dice que si, no me acuerdo la verdad de las tres, pero creo que una es que le gustaba quemar cosas. La segunda, la verdad no me acuerdo cuál es, pero la tercera es que se orinaban en la cama. Okay. Entonces, digo, posiblemente sea un potencial, ya que él sufría esto hasta pues la mayoría de edad, ¿no? Como 18 años. Sí, porque si ya tienen en específico que esta condición puede en su futuro provocar ese tipo de problemas, pues por algo lo ponen ahí, pero en este caso pues Goyo sí sufría de ese problema. Además de esto, la familia de Gregorio, tenía un historial de problemas mentales, pues el padre presentaba fuertes migrañas constantemente hasta sus 31 años y dos de sus hermanas eran muy propensas a sufrir ataques epilépticos. ¿Sí? Okay. Por otro lado, la madre de Gregorio era una persona bastante estricta, pero que de toda la familia era más apegada a Goyo. O sea, tenían una relación muy más estrecha. Pero nada más ellos dos con la otra familia como que no se llevaban. Entonces, en pocas palabras, la familia de Gregorio pues sí tenía todos esos antecedentes. Sí, ¿no? sí. Después, Goyo mantuvo una conducta agresiva e inquieta por muchos años en su adolescencia, pero a pesar de esto, él aún seguía teniendo buenas notas en la escuela e incluso seguía teniendo un coeficiente intelectual alto, a pesar de todas las condiciones que ya tenía mayor en al ese promedio, momento, ¿no? Mayor al promedio. Okay. Mayor promedio y en su edad. Para sus 20 años, Goyo comenzó a salir con muchas mujeres dedicadas a la pros, por lo que era de esperarse y por lo que era de esperarse se contagió de varias enfermedades en muchas ocasiones, batallando o sufriendo en cada tratamiento. O sea, él mismo pues, se buscaba esto también, enfermedades venéreas que para ese entonces todavía no estaba. Sí, pues, si nació en el 15 a los 20 años, pues era 1935. 39. Ahí todavía no estaba 35, ¿no? Nació en el 15. Sí, 1915. 35, o sea, a los 20 años era 1935, pues obviamente ahí todavía no se tenían los avances que se tenían. Yo creo que ni se conocían muchas enfermedades. Pues el VIH, creo que el VIH hasta los 80s, creo. Sí, o sea, la sífilis tampoco se tenía conocimiento absoluto de los efectos que podía. Hoy sabemos que hasta una sífilis puede causar demencia. Antes no lo sabíamos, pero pues sí, desgraciadamente las enfermedades ahí estaban. Ahí estaban, sí, claro, ya obviamente pues entre más salían casos, pues ya se descubrían o salían a flote. Tiempo después comenzó a salir con una chica de forma más seria, por lo que comenzó a disminuir su vida casual en ese entonces. Ya se portaba bien. ¿Cuál era el problema con esta nueva chica? Pues que era menor de edad y tenía solo 16 años. Le ganaba con 4 años. Okay. A tan poca edad la chica quedó embarazada y esto provocó que Goyo fuera denunciado por familiares de la chica y fuera encarcelado porque pues era menor de edad. Sí. Durante el proceso en prisión,
se llegó a un acuerdo en el cual Goyo sería liberado de prisión solo si acepta casarse, o aceptaba casarse con esa chica. Pues recordemos que en ese tiempo pues era muy común, ¿no? De que si realmente quieres una relación seria te tienes que casar, o si ya van a tener un hijo se tienen que casar. Entonces, no, y aparte se casaban costumbres muy, muy chiquitos. y muy chicos, muy, claro, muy, muy pequeños. chicos. O sea, a nuestra edad yo creo que ya tenían 3 hijos y 3 terrenos. Y 3 terrenos y 2 casas, pero sí, en esa época era de que, sí, como tú lo mencionas, tienes un hijo, cásate, o esto, cásate. O sea, era normal casarse a muy temprana edad. Muy temprana edad. Y también embarazarse a temprana edad. Sí, pero para ese tipo de lazo o de conexiones tenían que casarse sí o sí. O sea, 100%. era como que la costumbre. Sí. Incluso creo que hoy en día, al menos en comunidades o quizás afuera de ciudades grandes, todavía se sigue teniendo esas costumbres, esas o personas tradiciones mayores, pues, que vivían precisamente en esas épocas o se quedaron con esa mentalidad. O sea, vas a tener un hijo de esa persona, pues se tienen que casar, porque si no, pues no se puede. Sí. O sea, pues bueno. Y se escapa, ¿no? Y es el mayor miedo que tienen. Sí. Que sí pasa. Exactamente. Y que sí pasa. Sí. Después, Goyo aceptó el trato y fue liberado de prisión para casarse con la joven de tan solo 16 años de edad. Okay. Tiempo después, Goyo obligó a la joven a abortar. Wow. Y la acusó de adulterio, por lo cual abandonó a la chica sin volverse a meter en problemas. Y se zafó del problema y se escapó. Wow. O sea, sí era muy inteligente. O sea, la obligó a lo del bebé y todavía... O sea, sí, o sea, dijo, fue tu culpa. Y creo que fue de la única manera en la que se pudo deslindar. Sí. O sea, de adulterio, pero tú me engañaste. Hasta le pensó, o sea, sí. Por algo lo hizo también. Claro. Y pasaron algunos años y Goyo seguía interesado en su educación. O sea, a pesar de todo lo que había causado en tan poco tiempo, seguía todavía interesado en continuar con una vida profesional, entre comillas. Y pues a los 27 años logró ingresar a la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México, en la carrera de química. Y debido a su alto desempeño académico logró obtener becas de Pemex, Petróleos de México, para continuar con su formación profesional y poder colaborar con la empresa. No, pues muy buen puesto. Buenísimo. Y me hacen todavía más cuando estaba en pleno auge lo de la expropiación petrolera. Expropiación petrolera. Entonces pues le estaba yendo bastante bien. Goyo tuvo muchas oportunidades de estudiar en el extranjero, pero él las rechazó porque no quería alejarse de su madre, con la cual tenía una relación algo extraña. Seguía con el apego, ¿no? Con el apego. Sí. Que bueno, por ahí hay varias teorías de que esta relación era incluso de incesto como tal. Es lo que te iba a decir, a lo mejor sí. A tal extremo, porque bueno, recordemos estaba muy obsesionado, ¿no? Ajá, y recordemos que su familia también tenía algunos problemas mentales. Tiempo después, Goyo se mudó a una casa ubicada en la colonia Tacuba, en la Ciudad de México, donde comenzó a formar su laboratorio personal para crear cosas que le podrían ayudar en su vida, como algún medicamento para tratar la disfunción eréctil, algo de lo cual él sufría también. Fíjate. Sí. Okay. Y bueno, aquí una imagen de la casa real de ahí en Tacuba, que es donde empezó a tener sus pequeños experimentos, ¿no? Su pequeño laboratorio, a donde se mudó ya con su trabajo. Aquí es la imagen de hace años y una imagen reciente de, si mal no recuerdo, es del 2023, que ya la casa pues ya está completamente descuidada, abandonada. Sí, claro. A pesar de esta vida correcta y profesional hasta este punto, por lo que la sociedad ve de Goyo como un buen estudiante, todavía él tenía una fuerte obsesión con mujeres y el maltrato animal. El problema es que ahora ya tenía toda la libertad para hacerlo. ¿Por qué? Porque ya vivía solo en una casa aparte. Ya estaba independiente, ya puede hacer lo que él quería. El problema se agrandó cuando el maltrato comenzó a dirigirlo, como lo comentaba hace un momento, ya no solamente a los animales, sino ahora hacia las mujeres. Pues él no dejaba de seguir con esos encuentros casuales con chicas de la vida galante, ¿no? Y es aquí donde comenzaron, pues ahora sí, los crímenes mayores. No te vayas, quédate con nosotros, regresamos. Pues, 1 minuto. 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 1 minu
falta mucho por descubrir. Continuamos. Siguiendo con nuestro caso, Ujú. para 1942, Goyo estaba enamorado de su amiga Graciela Arias Ábalos, Ujú. de 21 años de edad, alumna de la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM. Ujú. ¿Sí? Y además ella, Graciela, era hija de un reconocido abogado penalista mexicano. O sea, Uy. tenía poder. Sí. Por mucho tiempo, Goyo mostraba sus intenciones de una relación con ella, Ujú. pero era rechazado constantemente, lo cual provocó una gran frustración en Gregorio. Claro. Esto, o sea, esta frustración que tenía Goyo por no lograr conquistar a Graciela, la calmaba teniendo relaciones con las mujeres que buscaba Ok. o que se dedicaban a la A esta vida, sí. a esa vida. Así lo desquitaba. Y así calmaba y así olvidaba que pues era rechazado. Ok. Pero pues todos sabemos, o incluso en cualquier ámbito, pues que eso se va acumulando, ¿no? Se va acumulando como el estrés, la frustración, hasta Sí. que un día explota Sí, todo, en este sí, caso. se va llenando el mal vasito gana. y hasta que se derrama. Y hasta que se derrama. Para el 15 de agosto de 1942, Goyo contrató a una adolescente Wow. de 16 años llamada María de los Ángeles González, Ujú. que la apodaban como la Berta. Ujú. Ok. Después de tener relaciones con ella, Goyo Cárdenas la estranguló con un cordón, después la envolvió en un impermeable y finalmente, y por lo que también lo hicieron más famoso, la enterró en su propio jardín en una fosa de 1 metro de profundidad, en su propia Wow. casa, ¿sí? En donde también tenía su laboratorio. Sí. Sí, pues hay quien lo molestaba. Hay quien lo molestaba. Ajá. Goyo, al ver que eso lo calmaba un poco, o sea, ya tenía que hacer algo para calmar esa frustración por lo de su amiga Graciela, Cabrón. y que aparte tenía toda la libertad de hacerlo, estaba Sí. solo, tenía pues, entre comillas, pues tenía un buen puesto, tenía sobre todo productos químicos, que es más adelante les voy a decir lo Ok. que hacía, pero ya tenía muchos instrumentos para Bueno, pues tenía el hacer, conocimiento y también. el conocimiento Claro. sobre todo. Y como Goyo ya sabía que eso lo calmaba, contrató a otra chica, pero a una semana después de lo que le hizo a la otra. O sea, a la Ok. semana. Ok. Entonces ya no se era aguantó más. no, y era tan grande la frustración que pues que lo Sí. hizo de nuevo, pero en una semana. Inicialmente se identificó a la segunda víctima como Raquel González León, de 14 años. Sin Uy. embargo, meses después se descubrió que Raquel González aún vivía. Y desde ese entonces se desconoce la identidad de la segunda persona. Ah, ok. De hecho, y aquí va un dato curioso. Esa confusión de que a la segunda víctima de Gregorio que habían encontrado era Raquel González, la noticia causó una fuerte impresión que provocó la muerte de una hermana de Raquel. O sea, de la impresión de, es que encontraron a mi hermana, está... Ajá. Ok. Y, o sea, le provocó un infarto y falleció, y pues Wow. meses después se dieron cuenta pues de que sí seguía viva su De hermana. que no era cierto. Ajá. O sea, por la impresión. Por la impresión. Falleció y resulta de que ni siquiera era, Ni siquiera era cierto. era cierto. Ajá. A la semana de su segundo ataque, Goyo volvió a cometer su crimen. Esta ocasión, la víctima fue Rosa Reyes Quirós, de 16 años de edad, quien se negó a acostarse con él una vez que Uy. estaban en casa. Se arrepintió. Sí, Rosa intentó resistir al ataque, pero no pudo. sí. Y finalmente perdió la vida de la misma manera que lo hizo con la primera víctima y con la segunda víctima, ¿no? Ujú. Que, bueno, es como se le conoce como el estrangulador. Ajá, de acuerdo. Después de desvivirla, practicó nefilia Ajá. con el cuerpo, y se cree que Goyo pudo haber hecho lo mismo con las otras Con dos las demás, víctimas. sí, totalmente. Y un dato aterrador, y es a lo que voy relacionado a la profesión de Goyo, es que se menciona que él le inyectaba químicos en el rostro a sus víctimas una vez que estaban desvividas, Ujú. para que así no fueran reconocibles si llegaban a encontrarlas. No, las desfiguraba. Las desfiguraba. Con químicos, Para pues. complicar pues, las investigaciones si llegaban a encontrarlas. Cabrón, no, pues sí. Entonces todo lo hacía en su laboratorio. Ahí lo tenía en la mano. Ay, güey. Era su juguetería, en Su- pocas palabras. y te digo, tenía todo el tiempo, todo el lugar posible Sí, para hacer esas sí, cosas. no, O sea, pues sí. qué feo, ¿no? Para septiembre de 1942,
es decir, un mes después de sus primeras víctimas, Goyo invitó a salir a su amiga Graciela Arias Ábalos. Ajá, sí. Ella le dio la oportunidad y finalmente salieron una tarde a comer y a platicar. Después, cuando se hizo más tarde, Goyo llevó a Graciela a casa de ella, y antes de despedirse, él intentó robarle un beso, acto que enfureció a Graciela y que provocó que le diera una bofetada. ¿Okay? Pues o sea, sí, claro. sí, porque pues estaba insistiendo Sí. y pues ya, Sí, pensó que ya la tenía y resulta la que molestó no. y pues Ajá. ya la cansó. Debido al rechazo amoroso de Graciela y a la bofetada, por supuesto, Gregorio la golpeó hasta desvivirla en su propio automóvil. Ay, ¿Sí? cabrón. Después llevó el cuerpo de Graciela a su casa y durmió con él. No. Pasó la noche con el cuerpo de ella. O sea, tanto la cabrón. deseaba que, o sea, hizo eso. Y tan enfermo que estaba también. Y también practicó lo que les comenté con las Sí. otras víctimas. Y finalmente enterró el cuerpo en su jardín junto al resto de las de otras. los otros. Entonces Ya- llevan 4. Ay, cabrón. En tan solo 2 meses ya había desvivido a 4 mujeres, que de forma oficial fueron las únicas, pero hay teorías Ujú. de que pudo haber cometido más crímenes, pues se llegaron a encontrar cuerpos con las mismas características en Siempre. hoteles, no en su propiedad, sino en hoteles. Y por si fuera poco, o un dato curioso es que llegaron a encontrar más cuerpos después ya de que capturaron a Goyo Sí. y que ya no... Y Sí, que siguieron estaban realizando las investigación investigaciones, sí. en hoteles o en puntos que estaban cerca de la casa de la mamá de Goyo, a quien seguía frecuentando mucho. Sí, 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 sí. Entonces quizás después Ok. Goyo dijo, ¿sabes qué? No me voy a arriesgar tanto, o quizás se va a escuchar feo, pero ya no tenía espacio, y es lo que le pasó a John Wasey, el payaso asesino, Sí. de que ya no tenía espacio en su casa y pues buscaba otras formas. Sí, en que este caso, abajo de su casa y luego o en la al carre- río, sí. entonces Sí, sí, sí. puede ser, es probable. No, pues, o sea, es muy probable, o sea, es real, pero, o sea, lo que vamos es la crueldad y la maldad de este hombre. Y es aquí donde viene lo más importante. Y es que como Graciela, como les comentaba, a diferencia de las otras jóvenes víctimas, ella era una hija de un importante abogado mexicano. Por lo cual Goyo sí. sabía que eso le iba a traer muchísimos problemas. Sí, muchísimos. Ya que además muchas personas fueron testigos de ver a Oh. Graciela y a Goyo juntos. Porque pues sí convivían como amigos como tal. Porque Sí. pues las otras 3 víctimas pues nada más eran jóvenes que él contrataba, Sí, pero sí. Graciela sí tenía una relación Sí. de la cual muchos eran testigos. O bueno, Mm. intentaban tener una Claro. relación con ella. Sí, se sabía. Para fechas que para las mismas fechas que fue cuando vieron por última vez a Graciela, que fue para septiembre del 42. Entonces, vamos a ver cómo lograron dar con este monstruo. Ok. ¿Escuchaste eso? No mires atrás. Regresamos. El final está cerca. Aún no enciendas la luz. Continuamos. Y continuando con este caso bastante corto a lo que estamos acostumbrados a escuchar en este capítulo, después de la desaparición de Graciela, Goyo, como mencioné antes, supo que vendrían a interrogarlo, ya que varias personas lo habían visto, a él con Graciela Ajá. durante el mes de su desaparición. Ok. ¿Sí? Por lo que el 7 de septiembre, Goyo se internó en un centro psiquiátrico en la calle Primavera de Tacubaya, explicando a los doctores de que había perdido la razón. Ok. Un día después llegó un oficial al hospital a interrogar a Gregorio sobre la desaparición de Graciela. Entonces él dijo, van a venir por mí, mejor me Sí. interno yo y, o sea, ya Sí, desvías sí, sí. el tema, Sí, desvías claro. el tema. Sí, sí, sí. En 15 minutos de interrogatorio, en tan solo 15 minutos de interrogatorio, Ajá. Goyo admitió pues sí, Desvivimiento. el desvivimiento y mencionó que el cuerpo estaba en el jardín de la casa. No mames. Después de entrar al jardín, notaron, o sea, obviamente cuando les dijo esto Goyo, la mandaron autoridades a, Sí. pues, a inspeccionar, al Sí, cateo, claro. a la propiedad. Sí, sí, sí. Y Sí. entraron y vieron que del jardín sobresalía un pie de la tierra. Ah, Sí. cabrón.
¿Tanto así? Tanto así, evidentemente comenzaron a excavar y no solamente encontraron el cuerpo de Graciela, sino los otros 3 cuerpos de sus otras 3 víctimas. Después Goyo siendo llevado lo llevaron a la delegación bajo arresto y redactaron sobre su propia declaración, porque bueno, él se declaró culpable en cuanto lo interrogaron, ¿no? Aceptó los cargos, aunque años después lo negaría, justificando que todo era una conspiración en su contra por sus enemigos del sindicato petrolero. O sea, se trató de cubrir con... De justificar. Que por ahí, por unas envidias que tenían en el trabajo, que pues, no sabemos aquí. Y bueno, aquí una imagen que yo creo que sí no la vamos a poner aquí en YouTube, para que vayan a nuestros canales de difusión. Pero es del pie, tengo entendido que es real. Ay, cabrón. Del pie izquierdo. Izquierdo sobresaliendo del jardín. Ay, ¿sí? Cabrón. Y enseguida otra imagen de, bueno, ya pues las autoridades, las personas que estaban investigando el caso, frente a una de las víctimas que podemos ver el cuerpo no en avanzado estado de descomposición, porque pues todo lo hizo en un mismo mes. Entonces, si se fijan, el cuerpo está entre comillas casi completo, por así decirlo. Sí. Mientras la defensa decía que Goyo era inimputable por problemas mentales, los detectives hallaron en las escenas del crimen un diario donde se encontrarían las notas donde él mismo se arrepentía de haber desvivido a Graciela y a sus otras víctimas. Las descripciones de cómo lo hizo y qué hizo con esas víctimas, incluso varias fotos de Goyo Cárdenas con ropa de mujer, con las que más tarde intentarían probar su enfermedad mental. Entonces, obviamente los abogados y Goyo querían decir, yo estoy enfermo mental, no quiero que... Justificarse, ¿no? Porque luego, en lugar de mandarlos a la cárcel, los mandan al psiquiátrico o lo que sea, y prefieren eso que la cárcel. Sí. Le dictaron auto de formal prisión y fue enviado al Palacio de Lecumberri en el pabellón de los enfermos mentales, aunque un día después sus abogados lograrían que fuera trasladado al manicomio general de la Castañeda. Ah, cómo no. Los psiquiatras lo medicarían con terapias electroconvulsivas para luego declararlo mentalmente competente. O sea, le empezaron a dar como que su tratamiento, pero logró irse a un manicomio que prefería eso que como tal la prisión. Sí. La actitud de Goyo en los primeros días tras la detención fue oscilante, desde momentos de lucidez en los que narraba sus crímenes con claridad a otros en los que declaraba incoherencias e ideas delirantes. Entonces sí estaba en un problema ahí muy complejo. Mental. Sí. Presentaba contracciones faciales más intensas del lado izquierdo, descritas como tics, variables en intensidad, lo mismo que un leve temblor en las manos. O sea, como que le quedaron secuelas, no sé cómo decirlo. Sí, como ese toque, ¿no? Ese toque, porque pues también él estaba consciente pues de lo que había hecho. Sí, claro. Estas manifestaciones motoras dejaron de estar presentes con el tiempo. En un corto periodo. Sí. Se emitieron numerosas opiniones por psiquiatras y criminalistas que, en algunos casos, ni siquiera habían visto al paciente, calificándolo solo por las noticias de la prensa. Claro. Entonces sí lo aislaron sí, lo aislaron y más aquí. 2 años después, escaparía del manicomio para huir a Oaxaca, para luego ser reprendido mientras ejercía de maestro rural. O sea, él según ya quería comenzar su nueva vida y ser encarcelado por segunda vez en el Palacio de Lecumberri. Ahora sí ya lo mandaron a donde no quería ir. Sí. Dentro de prisión, nuevamente Goyo comenzó con su carrera de derecho. Es decir, cuando él había escapado a Oaxaca, comenzó una segunda carrera en leyes o en derecho. Porque él quería continuar con sus estudios. Y cuando lo atraparon, lo regresaron al Palacio de Lecumberri, él continuó con su carrera. Mientras que su madre le llevaba libros, instrumentos musicales a su propia celda. Se dice que le llevó aproximadamente unos 200 libros. Entonces su madre estaba muy al pendiente de él, incluso después de todo lo que le hizo. Claro. Y ahí donde ya empieza como que las cosas buenas, ¿no? Para olvidar lo que hizo. Y es que
empezaba a ayudar a otros reos con sus problemas legales porque empezó a estudiar Sí. leyes y derecho y Sí. empezaba a aconsejar Sí. a otros compañeros. Sí, sí, sí. Y también realizó más de 70 pinturas, así Ah. como un mural en el penal reclusorio Oriente. Además, escribió 5 libros: Celda 16, Cabrón. Pabellón de Locos, Adiós, Lecumberri, Una mente turbulenta y Campo de concentración. También Ok. vendía revistas donde relataba los crímenes de diferentes reos del penal con los que compartía, y ahí en prisión conocería a su segunda esposa y tendría 4 hijos con ella Sí. dentro del penal. Sí, sí, sí. Y aquí unas imágenes de los libros que escribió Goyo Cárdenas. A ver que Wow. los escribió un desvividor. O sea, sí, aparte, o sea, como tú decías, o sea, la inteligencia que tiene la utilizó para mal. Para mal. O sea, bueno, un libro no tiene nada de malo sacarlo, pero me refiero al contexto que se tiene. Totalmente. En 1972, transcurrido 30 años de reclusión, su abogado Salvador Solano, después de varios intentos fallidos, incluso ante el presidente de la República y de nuevas valoraciones psiquiátricas, Sí. alegó que era inconstitucional mantener a Cárdenas Uy. encerrado por más tiempo, puesto que había superado el máximo con el que según el Código Penal podía castigar Sí. a un desvividor. Sí, sí, sí. El juez Raúl Gutiérrez Márquez ordenó en septiembre de 1976 que Goyo fuera puesto en libertad por falta de No. comprobación. Ay, güey. Y más adelante, exactamente el 8 de septiembre de 1976, el presidente Luis Echeverría Álvarez, expresidente de la República México, sí, Mexicana, sí, sí, sí. determinaría una celebridad por su presunta rehabilitación social y concederle un indulto presidencial. Ok, Y ok. el juez Raúl Gutiérrez Márquez determinó que Goyo Cárdenas no fue legalmente responsable de sus delitos por enfermedad mental hace 34 años atrás, y sería puesto en libertad, donde terminaría su licenciatura en Derecho en la UNAM en 1982. O sea, continuó con su vida. Sí, ¿normal? Incluso de forma mediática sabían del Ajá, caso y sí. todavía continuaban con él. Tiempo después, Goyo sería invitado a la Cámara de Diputados, donde sería presentado como un ejemplo de un criminal rehabilitado y de cómo poder reincorporarse a la sociedad. Sería homenajeado, y ovacionado como un gran ejemplo para la sociedad mexicana, e incluso tenía hasta planes para dedicarle o construirle una estatua en su honor a propio Goyo. ¿Qué? ¿Ok? Y bueno, aquí una imagen ya de Goyo un poco ya más grande, más adulto, ya fuera de prisión evidentemente, pero ya dedicándose como tal a su profesión y entre Ok. comillas ya rehabilitado, ¿no? Pero bueno, todo lo que hizo pues no se olvida. También fue invitado a exponer sus obras y a venderlas. Obras de teatro se mostraron como El criminal de Tacuba, o sea, su propio contenido que él vendía. Otras Así lo nombró. no, o sea, él lo menos que quería era que conocieran lo que hizo, Ok. pero Qué raro. qué raro. Ajá. Pero otras personas que promocionaban sus revistas y eso lo Decían que promocionaban sí era de- como El criminal de Tacuba. Ok. Y esto lo hizo enojar de tal grado que los demandó por mostrar la escena como tal de los crímenes o las referencias a su sexualidad, porque sabían que descubrieron las fotos con ropa o Sí. lencería de mujer en ese entonces Wow. para 1942, y curiosamente ganó la demanda. Ah, sí la ganó. Ganó demanda. O sea, demandó a los demás por promover su contenido, Sí. pero con el nombre pues Que ellos le daban. sí, ¿no? que ellos le daban, Ah, y lo fíjate. demandó. Ok. Finalmente, Goyo Cárdenas, o mejor conocido como el estrangulador de Tacuba, murió en 1999 por causas naturales a sus 84 años de edad. ¿Qué te parece este caso? No, pues lo que comentábamos al principio, ¿no? Los patrones ahí siguen presentes. Te digo, me recordó mucho a Ed Kemper, que como tú ya decías, tiene pues un coeficiente intelectual más alto por lo menos que el promedio. Se comportaba de una manera prácticamente igual, ¿no? El hecho de lastimar animales y luego a personas y que ya no me llena y que todo esto, la verdad se me hizo muy parecido a Ed Kemper y otros más. Pero lo interesante, ¿no? Es cómo ver el patrón se repite. Sí. O sea,
no importa en qué generación, o sea, en qué año naciste, si en el 1915, 1955, 2005, 2025, la educación siempre va a ser primordial en toda la infancia, ¿no? Bueno, y parte de la adolescencia, evidentemente. Pero digo, como tú dijiste, un caso muy cortito, pero sí logramos ver que sí le quitó la vida a varias personas. Sí. Y pues bueno, ahora sí que me gustó el tema y de verdad me quedo sorprendido por el hecho de los patrones que hay en cada uno. Que hay en cada uno. Y cómo lo vamos relacionando después de tantos personajes que hemos hablado en este podcast. Pero sí, era un caso bastante corto, pero sí quería tocar este tema porque, bueno, oficialmente es pues el primer desvividor serial en la historia de México. Eso me impactó mucho, o sea, el primero. Wow. Y que bueno, que nació en el 1917, si no me equivoco, le tocaron las 2 guerras mundiales, le tocó todo. Y sí. Entonces, pues sí, no es por justificar lo que hizo, pero pues no tiene nada, creció, no tiene pues nada, en épocas complejas, ¿no? Sí, no tiene nada que ver. Pero bueno, sin más por el momento, nos retiramos. Pero no con certezas, sino con más preguntas. Recordando que inevitablemente solo Dios sabe. Soy Brandon Martínez. Soy Güero Orozco. Nos vemos pronto. Gracias por escucharnos hasta el final. Buenas noches. I get a little bit of trouble,